Sí. Ahí sí. ¿Ven? Está esto de calor y temperatura. Fíjense qué es lo importante acá. Saber las escalas termométricas, la relación que había, por ejemplo, yo tengo la escala centígrada, que es la escala que nosotros usamos normalmente, cuyo cero es el punto de congelación del agua, ¿sí? El punto de fusión del agua, y cuyo otro valor, 100, es la temperatura de ebullición del agua. Entonces, nosotros, por ejemplo, este es el grado que usamos normalmente. Yo tengo 30 grados centígrados, entonces ustedes saben qué temperatura. Por ejemplo, ahora dicen, ¿qué temperatura hay? Ven en la televisión y cuánto les dicen. 24, por ejemplo, hoy. O ven en el celular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo hago para pasar? Hay otra escala que se llama escala Fahrenheit. ¿Por qué estudiamos la escala Fahrenheit? La escala Fahrenheit es una escala que la utilizan los países anglosajones. Por ejemplo, Inglaterra usa esa escala. Algunos instrumentos de medida, algunas publicaciones y algunos trabajos que están traducidos al español, o están en inglés, ¿qué es lo que hacen? Dicen tantos grados, suponte vos, 70 grados Fahrenheit. Entonces hay que aprender a cómo pasar de la escala Fahrenheit a centígrado. ¿Cómo se puede hacer? Eso es lo que hacíamos, que usted nos hacía usar el convertidor de Google, ¿no? Claro, podían usar el convertidor de Google o usar esta fórmula. Bien. ¿Sí? Sí. Esa fórmula, ustedes ahí ponen los grados centígrados o ponen al revés. Despejan de aquí temperatura, grados centígrados, ¿está? ¿Ese puede ser un ejercicio? No, claro, eso puede ser un ejercicio, ¿no? Perfecto. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Después, ¿entiende, González? Bueno. Después otra escala, que es la de Kelvin, que lo que hacían era, a la escala centígrado le sumábamos 273 grados, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Después habría que, otra cosa importante, ¿sí? De eso, bueno, acá hay ejemplos de cómo se pasa, ustedes fíjense, y después entran a hablar de cantidad de calor, ¿sí? Entonces, que es igual a Q, que se mide en calorías, el calor es una forma de energía, es un flujo en realidad, C es el calor específico, M la masa, temperatura final menos temperatura inicial. Una variación en la escala centígrado es igual a una variación en la escala Kelvin. ¿Se entiende? Profe, sí, el calor específico. Sí. Supongamos que tenemos un problema y hay que hacer esta ecuación. Sí. El calor específico ustedes nos lo dan. Claro. Sí. Nos dan la temperatura inicial y la final, supongamos. Sí. Entonces nosotros que tendríamos que sacar, ¿no? y tenemos la masa para sacar la cantidad en calorías. Sí. Perfecto. Por ejemplo, ¿estamos ahí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿está? Sí. Bueno, vamos a copiar acá, vamos a la pizarra. Entonces, supongamos que me dan un problema. ¿Y el problema qué me dice? Que yo quiero calcular qué cantidad de calor Q, ¿sí?, necesito para, si yo tengo una masa de 100 gramos de agua, cuyo calor específico es de 1 caloría gramos grado, ¿sí? Si está a una temperatura de 20 grados centígrados y quiero llevarlo yo a una temperatura 2 de 80 grados centígrados.
¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí. Entonces yo estoy pidiendo Q. Como yo sé que Q es igual a M por C por delta de T, ¿sí? O sea que sería M, ¿cuánto sería? C, 100. T final menos T inicial, ¿verdad? Sí. Entonces acá sería 100 gramos por una caloría, gramos grado, por 80 menos 20. O sea que ahí me da el resultado, gramos con gramos se va, grado centígrado se va a ir con el grado que salga de acá, que es 60, ¿sí? Y esto me queda 60, me queda 6.000, ¿qué? Calorías. Calorías. Que son, ¿cuántos kilocalorías? Son 6 kilocalorías. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. ¿Se entiende este problema? Sí, Es fácil, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, pero después llegamos al parcial y son más difíciles. Bueno, porque puede ser que, por ejemplo, en lugar de ponerle acá masa, le pone número de moles. Bien. Entonces, supongamos que le hayan puesto número de moles. En lugar de eso, ya el calor ya no es calor específico, sino es C va a estar dado en calorías, ¿sí? ¿Mm? Por mol. ¿Estamos ahí o no? A ver, supongamos, acá vamos a hacer en otro colorcito para que lo diferencien. Supongamos que yo también quiera calcular Q, me dan el número de moles, supongamos que sea, a ver, acá tengo la calculadora. Ya la busco la calculadora, que no sé dónde la he puesto. Bueno. Acá, pero ya no la tengo. Bien. La debo tener. Acá está. Por ejemplo, yo digo, me dice acá el problema que yo tengo, que el número de moles, N, es 5,55 moles. ¿Sí? Que el C es de una caloría, es de 18 calorías mol grado. ¿Está? Entonces el Q, fíjense ustedes, hago lo mismo, ¿verdad? El número de moles Q es 5,55 moles por 18 calorías sobre mol Kelvin por la temperatura que era delta de T, que era 60. ¿Está? Esto con esto se va, ¿sí? Si yo hago el producto de todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? Hago eso por 18 por 60 y me tiene que dar exactamente lo mismo. Me da 6.000 calorías. ¿Está claro eso o no? Sí.
¿Se entiende, no? Bueno, ¿estamos hasta acá o no? Sí. Bien. Sigamos acá, vamos a seguir viendo lo que nosotros teníamos acá. No, acá era que compartíamos, estamos viendo esto, ¿sí? Bueno, unidades de calor, fíjense que estos son importantes, la caloría, ¿sí? ¿Qué es la caloría? ¿Qué es el joule? Fíjense, hay ejemplos de capacidad calorífica, calor específico, ¿sí? ¿Cómo lo determinan? Eso no lo hemos preguntado, o sea que no lo estudio. ¿Cómo puedo hacer las medidas de calor? Pero ¿Sí? de eso no va a haber ejercicio. No. Bien. Pero sí, por ejemplo, de acá, como la caloría. Supongamos que yo tenía 6.000 calorías, ¿sí? En el problema anterior. Si yo esas 6.000 calorías, yo la quiero pasar a joule, ¿cuánto me queda? Si una caloría, un joule es 4,18 calorías. Ahí está, dividimos 6.000 en 4,18, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, es 1.435,40. Bueno. ¿Qué no? Sí. Fíjense, ustedes chicos, yo les enseño. Ustedes tienen un celular, ¿sí? Tienen el celular, ¿verdad? En el celular, bueno, los que puedan en el celular, y hay, por ejemplo, ustedes ponen o pasaje o convertidor o conversión, ¿sí? De joule, de calorías a joule. Entonces ahí le aparece, ¿sí? ¿Está? Entonces ustedes, por ejemplo, ponen, ustedes tienen 6.000, ¿sí? Y le da ¿cuánto? 25.104 joules. ¿Estamos ahí? Pero, profe, si supuestamente es 6.000 calorías dividido en 4,18 o Por eso, multiplicado. un joule es es multiplicado, 4,18 por caloría. Listo, ¿Ah? listo. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Chicos, ustedes usen las cosas que tienen. ¿Estamos ahí? O sea, ustedes tienen un celular. Y el que tenga Wi-Fi, bueno, para hacer los programas van a tener que tener, ¿sí? Pero utilicen, ¿ah? ¿Sí? Tienen que tratar ustedes de utilizar todas las herramientas que tengan a su alcance. Porque ustedes, por ejemplo, ¿por qué tienen que aprender esto? Tienen que aprender todo esto porque ustedes en el futuro van a decir, le dan, suponte vos, una dieta. Le dan una dieta en joule. Y a esa dieta en joule la tienen que pasar calorías. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago el pasaje? Para eso está el celular. ¿Estamos ahí? Usen las cosas. De cualquier manera, tienen la forma de conversión. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Fíjense ustedes, después hablan de las máquinas técnicas, del rendimiento, la generación. Y acá esto sí es importante, digamos, esta parte que nosotros hemos visto, que es la transmisión del calor, fíjense ustedes, en conducción, ¿sí?
en convección y radiación. Esas son las formas en que se transmite el calor. Son 3 formas. ¿Cuál es la conducción? Cuando hay contacto. ¿Sí? Yo tengo un hierro, lo pongo en contacto, ¿sí? Entonces, en contacto directo con otro material que está a una temperatura mayor y el hierro toma la temperatura esa. ¿Está? ¿Cuál es convección? Convección es lo que hace, por ejemplo, cuando ustedes prenden el aire acondicionado, ¿dónde está más frío, abajo o arriba? ¿Arriba? No, abajo. Abajo. El Abajo. aire caliente va arriba. El aire caliente va arriba, el aire frío va abajo. Es por eso, digamos, que yo lo pongo a una determinada altura al aire, a partir de ahí empieza, ¿sí? A enfriar, ¿está? Entonces, hay capas, se van haciendo capas, pero, digamos, porque el aire caliente es más ¿qué? Más liviano. El aire caliente es más liviano. No sé si les ha pasado a ustedes en invierno que han puesto una estufa, han puesto algo, y arriba, cerca del techo está que pela, y abajo estamos muertos de frío. ¿Sí? ¿Está? ¿Es por qué? Porque el aire se distribuye en forma. Entonces, para que haya un movimiento que se caliente esto, por eso algunos equipos de aire, ¿sí? De aire cuando tienen, es como que largan un poco de aire caliente, ¿para qué? Para que haya circulación de aire, ¿sí? Okay. Con el frío no hay problema, porque en general nosotros estamos a nivel del piso, estamos sentados, estamos parados o estamos acostados, pero cuando es invierno, sí. ¿Sí? Fíjense que sí. Entonces, ese es por convección, ¿sí? Por convección, el aire caliente va arriba y va haciendo así, ¿sí? Si el calor está abajo, sube el caliente y baja, y va bajando, ¿está? Lo mismo pasa, ¿sabe dónde? ¿Ha visto cuando usted calienta el agua y pone el agua en un recipiente, lo pone al fuego y entonces tiene la hornalla acá abajo y empieza el agua, sube el agua de menor densidad porque está caliente. Llega arriba, ¿sí? ¿Y quién baja? La más fría. Y así se va eso por convección. ¿Estamos ahí? Uh-huh. Y por radiaciones, bueno, nosotros estamos radiando, algo está radiando, ¿sí? ¿Sí? ¿Las Si yo tengo estufas? las estufas, ¿sí? Los radiadores, ¿sí? Ahora, fíjense, eso sí, ¿esto qué son? De cuerpos a cuerpos. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con los seres vivos? Los seres vivos también tienen, digamos, fíjense, 3 mecanismos. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos mamíferos y somos homotérmicos. ¿Qué quiere decir? Que funcionamos a un dado valor de temperatura. Fíjense acá, todo esto que tenemos aquí en el cuadro son el caballo, el potro, el porcino, los lechones, todos son mamíferos. ¿Entre qué temperatura están? Entre los 37, 38 grados como temperatura, fíjense, o sea, que también son homotérmicos, como nosotros, ¿está? Nosotros funcionamos a 36, 37 grados. ¿Ah? ¿Sí? Y ahora te dicen, tenés 38, ya tenés COVID. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿cómo mantenemos esa temperatura?
porque el organismo nuestro funciona bien a esa temperatura. A una temperatura mayor o una temperatura menor, algo no está bien. Entonces, ¿cómo la mantenemos con estas tres, ¿sí? Con estas tres mecanismos, ¿sí? Que es la radiación, ¿sí? O sea, si yo estoy muy caliente, yo irradio calor alrededor, ¿sí? Esa es una. O si tengo la cabeza muy caliente, voy a irradiar a la vuelta, ¿sí? Por conducción, como por ejemplo, al dilatarse los vasos sanguíneos, ¿cuándo se dilatan? En verano. En cambio, en invierno, ¿qué hacen? Contraen. Se contraen. Por eso los ACV son más un problema más del invierno que del verano. Porque la persona que tiene presión alta, como hay una vasoconstricción, entonces disminuye el vaso sanguíneo, entonces si ya tiene un problema de colesterol, puede ocurrir un ACV. Porque encima disminuye más el vaso sanguíneo. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Dice, en verano se abre, aumenta, se dilata para que disminuya la velocidad. El caudal va a ser el mismo, pero va a disminuir la velocidad. Porque yo no quiero, ¿sí? Yo no quiero que haya, ¿ha visto que uno que hace en verano? ¿Trata de hacer gimnasia? No, trata de quedarse quieto y ahí es como que disminuye la temperatura. Pero no en invierno, ¿qué hacemos para tomar temperatura? Nos movemos y empezamos. No, claro. Me abrigo, profe. Claro, pero ¿cuál es la primera reacción? Fíjate que empezamos a tiritar. Empezamos a tiritar de frío. ¿Sí? ¿Y por qué viene eso? Eso es una reacción que tiene el organismo de movimiento, ¿sí? Para aumentar para gastar más calor y aumentar, digamos, la temperatura del organismo. Porque por eso en invierno comemos más que en verano. Y yo tenía unos amigos que decían, es que no hay que abrigarse mucho en invierno, así andas tiritando todo el día y perdes calor. Sí, porque te pagas una neumonía de Dios. ¿Estamos ahí? Y fíjense, Sí, la otra, entonces, ¿está claro? Cuando usted le piden los procesos físico-químicos para los cuales, cómo reacciona el organismo, cuáles son los mecanismos que reacciona el organismo para mantener la temperatura y ser homotérmico, son estos. ¿Y la perspiración cuál es? A visto, transpiramos, ¿sí? Transpiro y me quedo mojado el brazo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El organismo trata de evaporar esa agua que tengo ahí. Entonces, para lo cual, ¿qué? La calienta al agua esa, pero al calentar elimina calor y tenemos una sensación fresca. ¿Ha visto cuando estamos transpirados y venimos de la calle y nos ponemos al frente de un ventilador o con la ropa mojada y en la casa nos dicen, no te pongas al frente del ventilador transpirado porque te vas a enfriar y es por eso, porque hay una perspiración, hay una disminución de la temperatura, del calor, ¿sí? Por lo tanto disminuye la temperatura. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos en esto. Bueno, ahí está hipertermia, normotermia, eso ya me gusta. Viene el otro capítulo de energía,
¿Sí? Y acá dice la primera ley de la termodinámica, cuya ecuación importante es esta. Esta ecuación. ¿Van marcando la ecuación importante? Entonces, ¿qué problema pueden darnos acá? El problema que nos pueden dar acá es el siguiente. Yo digo así, por ejemplo, que me preguntan, ¿cuál es la variación de energía interna? Acuérdense que la ecuación que yo tengo acá es Q es igual a delta D más el trabajo. ¿Eh? Me dicen, ¿cuál es la variación de energía interna? Si yo he agregado al sistema, supongamos una cantidad de calor de 100 joules. ¿Está? Y este era un gas, ¿eh? Era un gas que estaba a una presión de 100 kilopascales y he aumentado el volumen de un volumen inicial que tenía de, supongamos, 20 calorías, 20 decímetros cúbicos, a un volumen final de 50 litros. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué digo? Yo sé que esta es la ecuación, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero calcular delta D será igual a Q menos el trabajo. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí. Entonces, fíjense ustedes que yo, ¿yo qué hago acá? Bueno, no sé si me va a dar bien esto, pero bueno, porque lo estoy inventando, ¿no? No importa, después lo cogí. El Q lo tengo, que es 100 joules. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo mal? No tengo esto. Pero yo sé que el trabajo W, es igual a P por delta de B. Si la presión es de 100 kilopascales y la variación de volumen es de 50 decímetros cúbicos menos 20 decímetros cúbicos, eso es igual a 100 kilopascales por 30 decímetros cúbicos, y eso es igual a ¿cuánto? A 3000 joules. Acá vamos a poner kilojoules. ¿Eh? ¿Estamos ahí? Si no, no me va a dar problema. ¿Ha entendido lo que he hecho o no? ¿Por qué? Porque 50 litros es lo mismo que 50 decímetros cúbicos. Sí. ¿Sí? Lo he puesto de gusto para hacerlos acordar eso. Sí, sí, Y profe. acá, Sí, bien. Profe, ve que sea a propósito. ¿ah? Y sí, yo No, estoy mal, no. tengo mala intención. Profe, por favor, mire cuántos quedamos. 8 quedamos vivos. No hagas. ¿Ah? Quedamos 8 nomás, por favor, no hagas. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa, chicos, que
los problemas, no, si les cuento, los problemas que nos hemos dado son problemas revistos. O sea, ¿De cuándo? ¿Los para ahora? Para ahora, son revistos. Son problemas les digo, o sea, yo he usado, pero bueno, yo tengo un pool de problemas y trato de hacerlos más fáciles. ¿Ah? Fíjense, No, bueno, profe, no quiere mostrar el pool de problemas, por si acaso. Son para como refrescar la memoria. Son 3.000 problemas. No, profe, por Dios. Claro. Más de 3.000 debo tener. Claro, desde el 2003, fíjense, desde el 2003 a ahora, pasó varios años. Entonces acá, estrés, ¿cuánto? Kilojoules. ¿Estamos ahí? Ha cambiado arriba los 100 joules por kilojoules. Claro. Bien. Entonces acá tengo 3 kilojoules. Bien. Entonces acá es igual a 97 kilojoules. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. La otra cosa que le he hecho intencional es de ponerle acá yo estos 3.000 kilopascales por decímetro cúbico es joule, ¿no? Ese es joule. ¿Estamos ahí? Profe, Sí. disculpe, ¿a dónde he puesto kilopascal? Acá. Los 100 kilopascal. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, sigamos. ¿Ah? Sigamos entonces, pues no nos podemos detener. Pero quiero ir viendo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Vamos. Sí, profe. Estamos en este, ¿no? Seguimos. Bueno, en la segunda ley de la termodinámica, esto sí. ¿Está? Profe, todas las leyes con sus respectivas fórmulas van. Sí, pero no le voy a preguntar esto. Yo lo que estoy haciendo es diciendo qué tipo de problema va a ir. Y le hago una consultita. ¿Cuántos de teoría y cuántos de ejercicio? Igual. La pasada. Igual. 4 y 6 eran. Sí, eran 4 y 6. Por ejemplo, vamos acá. ¿Sí? Bueno, acuérdense que un proceso es isotérmico cuando la temperatura es constante, isobárico cuando la presión es constante, isocórico cuando el volumen es constante y adiabático cuando la cantidad de calor que entra y sale es igual a 0. ¿Estamos ahí? No han entendido nada. O sea, eso no es lo que hemos usado cuando hemos hecho los laboratorios, esos términos adiabáticos. Sí. Bien. Bueno. Fíjense, hemos ido acá y hemos entrado a gases. ¿Sí? Esto es gases. ¿Está? Fíjense, esto es gases. ¿Qué es lo que hay que saber de gases? Todo eso. ¿Qué hay que saber de gases? De gases vamos a saber qué. De gases vamos a decir, yo vengo y digo, ¿qué ecuación es la que tengo que saber? Yo la ecuación que tengo que saber es que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Sí? Si el proceso es a temperatura constante, entonces yo digo que el proceso es isotérmico.
No, isotérmico. Entonces acá yo tengo, saco de esta ecuación la temperatura y me queda P1 igual a P2 V2. ¿Estamos hasta ahí? Esta es la ecuación de partida. Ahora, si yo tengo la presión constante, el proceso Bárico. Saco la presión de ahí, ¿qué me queda? B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. ¿Está? Y si digo que el volumen es constante, el proceso es isofórico. Y ahí me quedaría P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí, Sí, profe. Acá la temperatura siempre acuérdense en Kelvin. ¿Sí? Si acá pongo la presión en atmósferas, por ejemplo acá también en atmósferas. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio y es 101.3 kilopascales. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Esa ecuación por un lado. Después teníamos otra ecuación que era P por B igual a NRT. Esa es la de los gases ideales. Todas estas son de gases ideales. ¿Sí? Esta es la ecuación de estado y del gas. Donde P es presión, B es temperatura, N es número de moles y R tomaba un valor constante que podía ser 0,082 litros, atmósfera, mol, Kelvin o también 22, o 22. 1987 calorías sobre mol Kelvin o 8314 joule sobre mol Kelvin. Profe, estas ecuaciones también no las hemos usado en los laboratorios de gases. Sí, sí. Ah, listo. Bueno, Profe, no acá. usábamos la constante esa, que nosotros, yo me acuerdo que para el laboratorio hemos usado 0,082. Sí, también. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Bueno. Sí. Y después había otra expresión, chicos, que era la ley de Dalton, que la pongo acá, ley de Dalton, que ¿qué decía? Que la presión total en una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esa. No. No. O sea, ¿qué decía la mezcla? Que yo, por ejemplo, tenía un gas A y un gas B. ¿Y qué es la presión parcial? Es la presión que tendría ese gas si ocupara su propio volumen. Por ejemplo, acá también dice que la presión en A es igual a la fracción molar de A por la presión total. ¿Qué era la fracción molar de A? Es el número de moles de A sobre el número de moles totales. No nos enloquezcamos. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Vamos a ver esto. ¿Sí? Estamos acá. Acá. Bueno, esta es la ecuación de los gases. Bueno, la ley de Avogadro, esta ley de P por D, ahí tiene un ejemplito de cómo calcular R, ¿sí? Y acá está la ley de Dalton, fíjense ustedes. ¿Ven?
¿Mm? Esa es la ley del alto. Esto no va, ¿está? Esto no va, esto tampoco, ¿eh? No lo voy a tomar. ¿Está? ¿Estamos hasta acá o no? Sí. Sí. Esto de humedad relativa, sí hemos visto nosotros, ¿sí? Entonces, esto sí puede ir, ¿ah? Y ahí había un ejemplito acá que hemos hecho, de la humedad relativa, todo eso, sí puede ir. Por ejemplo, los gases. ¿Cuándo es más soluble un gas en un líquido? ¿Cuando el agua está fría o caliente? Profe, yo mejor ni digo lo que pienso. Si hemos hablado que, por ¿Caliente? ejemplo, no fría. Profe. ¿Por qué? Ustedes, hemos hablado de que, por ejemplo, los peces, ellos tienen un sistema de respiración, ¿sí? Que respiran que el oxígeno, ellos toman el oxígeno que está disuelto en el agua, ¿sí? Por un sistema que ellos tienen, que va pasando, ¿sí? El agua, y ellos van tomando ese oxígeno, ¿sí? Si aumenta la temperatura, disminuye la cantidad de oxígeno, ¿no? O sea, si aumenta la temperatura, disminuye la cantidad de oxígeno en el agua. Es por eso que en un agua de un valor alto de temperatura, el agua disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Por qué el mate? Usted está tomando mate, ¿verdad? Sí. ¿Y qué la servía el agua? Sí. No. No, yo sí. No, en serio, sí. ¿Por qué? Porque no me gusta el mate frío. Bueno, pero no la tiene que servir al agua, porque ahí la está quemando a la yerba. No, la pongo en el punto de la pava. 80. Al punto de la pava. La pava eléctrica, el dibujito del mate, ahí. Pero ¿por qué a 80? Porque usted ya a 100 la hace hervir y le está sacando todos los gases que tiene. Porque el agua potable, una condición para que sea potable, es que tenga oxígeno disuelto. Profe, y supongamos que el agua hervir a 100. Sí. ¿Deja de ser potable? O sea, no va a tener gérmenes, ¿ya? Sí. No va a tener gérmenes, pero tampoco la va a poder guardar mucho tiempo, porque ya le ha eliminado el cloro que tenía. Bien. ¿Está clara la idea o no? Sí. Porque sí, ¿por qué sí. le ponemos cloro nosotros? Le ponemos cloro para matar todos los bichos que hay. ¿Sí? Entonces, por eso digo, un agua es potable, prefiero que tenga el olorcito al cloro a que no lo tenga. Porque cuando no lo tiene, ahí tengo que decir qué estoy tomando. A ver, ¿le estarán poniendo cloro o no? Profe, por ejemplo, ¿qué pasa con el purificador? El que se le pone a la canilla. Pero ese es para otra cosa. ¿Qué le está haciendo usted ahí? ¿La filtro? No, el purificador lo que hace es, ¿ha visto? Le saca el sarro al agua. Nada más. Pero no es que tenga una pastilla de cloro. Supuestamente el agua que está entrando a su casa es un agua potable. Porque ¿qué es potable? ¿Por qué digo que tiene cloro? Porque no tiene los microorganismos, ¿sí? La E. coli y todas estas, ¿sí? Los bichitos ese, ¿sí? Esa bacteria,
que le pueden causar enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, la solubilidad de los gases disminuye con el aumento de la temperatura en los líquidos, ¿está? Entonces, si nosotros vemos que en un río o una laguna tiene un valor alto de temperatura, va a disminuir ¿qué? El oxígeno, y eso es perjudicial para los peces. Entonces pueden llegar a haber una mortandad así enorme, casualmente porque ha disminuido la cantidad de oxígeno. Cuando en las plantas de efluente de las industrias que hacen el tratamiento, ellos para digamos, largar el agua ya tratada, ellos la mueven, la agitan. ¿Para qué? Al agitarla el agua, la sacan para arriba, o sea, tienen un sistema como de agitación. ¿Para qué? Para que tomen el oxígeno del aire, el agua, y aumente su cantidad de oxígeno. Bueno, ¿estamos hasta acá o no? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que les pueden preguntar a ustedes de esto? A ver. Dice. Veamos acá un problemita. Digo así. Yo digo que yo tengo un gas que quiero calcular cuál es la presión de un gas. Dice cuál es la presión de un gas que ocupa un volumen B, supongamos de 20 litros, y ¿qué más le podemos poner? A una temperatura de 30 grados centígrados, ¿sí? Sabiendo, dice, que esto, supongamos, tengo 2 moles de gas. Si a mí me dan volumen, temperatura y número de moles, ¿qué ecuación voy a usar? P igual P por B igual a nRT. Donde la presión va a ser nRT sobre B. ¿Quién es N? 2 moles. ¿Qué es R? Bueno, R le pongo 0,082 litros atmósfera sobre un mol Kelvin. Por la temperatura que es de 30 grados centígrados. ¿Así la pongo como 30? No. No. La tengo que pasar 30 más 273. O sea, sería 303 Kelvin. ¿Estamos ahí? Claro. Sí. Sí. Bueno, ya hasta el reloj lo van a extrañar ustedes, ¿no? 303 Kelvin y esto dividido en el volumen que dice 20 litros. Entonces, litros, fíjense, litros con litros se van, mol con mol se van, Kelvin con Kelvin se va, y me queda la presión en la atmósfera. ¿Cuánto me dice la presión? ¿Cuánto es la presión? Ahí hago con la calculadora. A ver. A mí me da 2,484. ¿Cómo? 2,484.
48. Sí, a mí me da 2,48. ¿Qué? Atmósfera. Supongamos que haya una mala intención de la persona, ¿sí? Profe, Se Supongamos, da cuenta que usted es la persona, ¿no? y supongamos que el resultado no esté en atmósfera, esté en milímetros de mercurio. y bueno, ahora hay que pasar. Entonces, ¿cómo lo paso? Pongo los 2,48 atmósferas. Yo quiero tener un milímetro de mercurio y quiero que se me vayan las atmósferas, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso pongo la atmósfera abajo. ¿Qué relación había entre esta y esta? Que una de estas era 760 de estas. sí. Entonces, atmósfera con atmósfera se van y el resultado acá ya me queda en milímetros de mercurio. 1884,8. ¿Está? Sí. Sí, profe. Profe, pero ¿y si no quiere tener la mala intención, mejor? No, es que si ustedes, por ejemplo, si no, ahí los estoy coartando, porque no, si ustedes usan, por ejemplo, otra constante R, le va a dar otro resultado. ¿Está? Si Claro, supongamos, acá ustedes, en lugar de utilizar este valor, han utilizado el 8,314, ¿sí? El resultado le va a dar en kilopascales. ¿Dónde, profe? ¿Entienden? Claro, ustedes acá han venido y ustedes han hecho acá número N, ¿sí? Suponte 2 mol Sí. por 8,314 kilopascales, decímetro cúbico, por los 303 Kelvin dividido en los 20 decímetro cúbico por, acá bueno, mol Kelvin. Kelvin con Kelvin, mol con mol, decímetro con esto, y el resultado me queda en 8,314, que en kilopascales. Entonces hago todo eso y me da un valor en kilopascales. Capaz que yo he sido buena intencional y lo he puesto en atmósfera, pero ustedes tienen que tratar de saber cómo van a volver. Porque no es mala intención, no sé cómo funciona la cabeza de ustedes. ¿Ah? Pero, profe, la cabeza nuestra no funciona. No, tiene que funcionar. Estamos intentando, profe. Mire qué buenos alumnos que somos que intentamos. Ajá. Profe, la física no es para cualquiera. No, es para cualquiera. No, profe, yo veo que los Pascal y ya están hecho y no es el parcial. Bueno. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Bueno. sí. Vamos. Por ejemplo, eso puede ser ahí. ¿Sí? Y fíjense ustedes. Voy a borrar acá. A ver si le he dado esto. De esta ecuación también, fíjense, de esta ecuación P por V igual a NRT, también de esta ecuación, chicos, acá, tengo yo esta ecuación P por V igual a NRT. ¿Qué es N? Número de moles. ¿Cómo calculo el número de moles? P por V es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces de ahí salía el número de moles. Si yo ordeno esto de una forma distinta, me da que P es igual a M
sobre B por RT. He pasado el volumen dividiendo acá. ¿Y esto qué es? La densidad. Entonces, La densidad. P es igual a la densidad RT. Sobre. ¿Estamos ahí? Yo también Sí. le puedo pedir, por ejemplo, acá estoy haciendo unas correcciones yo, porque voy mirando acá. Yo también, y el problema que no les voy a dar, por ejemplo, este no les voy a dar. Por ejemplo, acá, yo, le pueden dar de una dada, por ejemplo, del amoníaco, ¿sí? Entonces usted dice, ¿cuál es la presión? Sabiendo, o por ejemplo, ¿cuál es la densidad? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la densidad? Si la presión es de 1,5 atmósferas a la temperatura de 27 grados centígrados, si la sustancia es supongamos, el amoníaco. ¿Está? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y estaba en un volumen, yo tengo en un volumen, ¿estamos hasta ahí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si me piden la densidad, yo de esta ecuación despejo. Entonces, la densidad sería igual a ¿qué? A P por M sobre T. La presión la tengo. ¿Cuánto vale? 1,5 atmósferas. ¿Cuál es el peso molecular de la amoníaco? 17 gramos mol. 17 gramos mol. ¿Cuál es el R? Bueno, si acá pongo atmósfera, voy a poner 0082 litro atmósfera mol Kelvin. Por la temperatura, que es ¿cuánto? 27. No. Hay que pasarle a kilo. Claro. A Kelvin. ¿Serían más 200. 300 grados. 300 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, litro, moles con mole, atmósfera con atmósfera, y ya me queda la densidad en cuánto. En gramos. En gramos. ¿Ah? En gramos. En gramos, ¿sí? Bueno, no, ¿cómo en gramos? Gramos sobre litro. Litro. Acá tengo litro, este litro no lo tenía que... Ahí está el litro. ¿Está? ¿Cuánto? O sea, $1,03 gramos sobre litros. ¿Puede ser? Bueno, sí. Si eso le da. ¿Estamos ahí? Profe, dice la alumna Leflor, la alumna Varela, que se le cortó la luz, que disculpe. Bueno, ella es la que tiene problemas de luz. ¿Dónde vive Varela? Profe, en Catamarca se vive cortándole luz. Bueno. Entre Catamarca y Santiago. Profe, no hemos tenido un corte de luz este verano. Uno sí, dos. ¿Usted está en Santiago ahora? Sí. Sí, pero gracias a Dios no hace ni siquiera calor, nada.
Y les cuento que yo ahora a la mayoría de los alumnos ni los conozco, ¿no? ¿Cómo, profe? Claro que a la mayoría de los alumnos ni los conozco. Es que por ahí hay algunas compus que no tienen la cámara, ¿visto? No, y o sea, por ejemplo, a Iván, a Ramos Iván, no sé quién es Ramos Iván. Sí, es verdad, no tengo cámara. Me presto para aprender. Bueno, porque no, pero le digo esto de la virtualidad, eso es lo que ha hecho, ¿sí? Sí, pero por ahí, profe, hasta capaz que con virtual nos termina conociendo más que en la clase común. Claro, Capaz. pero bueno, pero con los que tienen cámara y demás, como dice Iván Ramos que no tiene, bueno, no lo puedo ver, y uno, eso es lo que ha perdido. ¿Mm? Yo con esto, bueno, trato con de la placa digitalizadora, lo que hace es ayudarte más. ¿El Zoom me habla? Sí, no, y la placa esta que yo tengo, porque yo para hacer esto, escribir en la pizarra, claro, yo tengo esto, miren. Como una tablet. Y la tableta, claro. ¿Ve? Así. Profe, pero igual, ¿no? Ustedes como que se han tenido que acostumbrar un montón, pero nosotros también porque la mayoría ni usábamos Zoom, ni Google Meet, No, ni Classroom, ni... Sí, eso es verdad. Y yo, profe, haga tu Word, y cada vez que tenía que hacer trabajo en Excel de los laboratorios me quería morir porque no me salía una gráfica. Pero es como que todos nos hemos tenido que acoplar. Sí. Y ahora ya tienen con los ingresantes. El martes empiezo. Sí, están como locos los ingresantes. Dice que son como 800, no sé qué. Sí, nosotros estamos con los grupos de ingreso ahora para bajarles, pasarles los links y todas esas cosas. Y hay 4 grupos de WhatsApp llenos. Es un montón. Claro, no sé yo cómo voy a... ¿Usted está en qué materia? No, yo no. Nosotros, el MIBAS está ayudando a los ingresantes con las macanas, como el campus, estamos haciendo eso, dándoles una mano con lo virtual. Sí, Entonces sí. tenemos los grupos donde tenemos la información de ellos o los problemas que les surgen, y por ejemplo, ayer han empezado y nos podían conectar a una de las clases, creo que era biología, que tenían, no les permitía por la cantidad. Así que... Pero sí, se había comprado creo para 1000. Sí, pero parece que no, porque te deja entrar hasta una cierta cantidad. Y parece que superaban, pero supuestamente los preinscriptos no llegan a 1000. Pero usted no se olvide que han vuelto a abrir la preinscripción ahora, en febrero. Ah. Entonces, como sí, que ahí por ejemplo, nosotros el material didáctico, o sea, el material, o sea, pues yo he hecho un librito, y ese librito... profe, a nosotros no nos ha hecho librito. Ah, ¿cómo que no? El librito este. ¿El del ingreso? Y si ustedes en el ingreso han... Lo que pasa es que este ya no es un ingreso, es una materia. Claro, o sea, ellos ya le toman como que si no aprueban, no pueden seguir. Claro, no, pero no, si no aprueban, por ejemplo, física, introducción a la física biológica, no pueden seguir la física biológica. ¿Está? Sí. Ah, sí. Claro, pero ahora ya no hay ya se salvó de matemáticas, ¿visto? ¿En serio, profe? Claro, porque hay introducción a la matemática. Claro, profe, pero yo he tenido que recursar como 100 veces por culpa de bioestadística, y ahora me dice que los ingresos que no tienen matemática, me quiero No, y bueno, no tiene. No, lo que sí, profe, lo que sí teníamos entendido es que mañana le cierran la inscripción a las comisiones, porque supuestamente tienen que inscribirse, creo que hasta hoy era, en las comisiones. ¿Qué comisiones? ¿De qué? Claro, habían hecho biología,
una materia que la tenemos que hacer todos ahora, o sea, los que ingresan y nosotros, todos nosotros, que hoy a las 4 de la tarde es la primera clase que se llama Ayer ha sido. No, es... está Ay, bien. me echó a asustar. Bueno, esa materia, todos los que nos pasemos al plan nuevo, la tenemos que tener sí o sí. Claro. Entonces Ya, es un pero- lío porque de allá nos tienen que crear una cuenta nosotros y imagínense, deben estar desbordados allá en sección alumnos. No, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es, vamos a dar, pero vamos a dar consulta, ¿sí? Así como yo ¿No voy clase? sí, yo voy a dar clases, como doy acá con ustedes, que les voy a dar la teoría y les voy a dar también los problemas, así como hago ahora con ustedes. Voy a tener el mismo mecanismo. Y después yo voy a dar también clases de consulta. Y los otros profesores también van a dar clases de consulta. De Y problemas. profe, usted ya se ha pasado el nuevo campus, digamos. Es que tengo un campus especial para introducción. Claro, el nuevo, el de los chicos, sí. Claro. Y después, pero con ustedes seguimos en el campus viejo. No, claro, nosotros Sí, sí, estamos en el claro. viejito. Pero Pero sí, ya tengo uno nuevo de física biológica también. buenísimo. No, profe, pero espero que nos vayamos nosotros para hacer todo eso. Por eso, no, sí. Y yo quería completar con ustedes acá porque ya el otro está hecho, digamos. No, bueno, y sí, ese ha sido el tema más o menos, que hasta semana tienen que definir para poder inscribirse en sus respectivas condiciones, que ese es el lío. Bueno, atiéndanme, chicos, no nos vamos todavía, pero yo quisiera saber, ustedes, si, por ejemplo, mañana, para que tengamos otra clase, sigamos con esto, ¿ah? Porque a mí me interesa que ustedes vayan viendo estos, vamos a seguir, por supuesto, ahora, viendo otros problemas, pero que tengamos una clase más, si puede ser mañana, ¿puede ser o no? Sí, Yo, profe. profe, yo no tengo problema. No sé, los Sí, otros. profe. Por eso no, como están haciendo esa virtualización, todo eso. No, eso es hoy a las 4 de la tarde. Ajá. Que es más, la mayoría de los que están aquí ni siquiera deben saber que hoy tenemos eso, porque yo me entró hace un rato. Como obligatorio, digamos. Sí. Sí, perdón, es a las 2:30. Perdón. Perdón que no duermo desde anoche. Ah, no tengo eso de virtualización yo acá. Supuestamente, profe, a las 2:30 hasta las 4:30 de hoy. Todavía no han publicado los links de mañana para los chicos, pero yo creo que no va a ser en la mañana, porque ellos a la mañana tienen clases de materias, digamos. Y esto Bueno, no sé si cuenta como materia, ni sé qué, digamos. sí, me parece que tiene que ser materia. Sí, pero que debe ser como informática o algo así, profe. Bueno, entonces, si quieren mañana, ¿ah? Nos vemos. Sí, ¿Ah? profe. ¿A qué hora, profe? Sí, ¿ah? Seguimos ahora hasta un rato más, ¿ah? Pero mañana a las 10, con el A las mismo, 10. con el mismo. Sí, voy a tratar, sí, a ver, sí, voy a tratar que sea el mismo. ¿Ah? Bien, bien, profe. ¿Eh? Sí, voy a tratar que sea el mismo porque así, si no puedo, le mando, pero ¿sí? Bueno, vean, fíjense acá, esto es de difusión, ¿sí? Acá de difusión hay una ley que se llama la ley de Fick, que es esta, ¿sí? Que nosotros podemos calcular el flujo difusional, que es directamente proporcional a la variación de concentración y
inversamente proporcional a la distancia, y hay una D, una constante de proporcional que se llama el coeficiente de difusión. ¿Ah? Entonces, en esta en realidad no había problemas, ¿sí? Y donde había problemas acá, ¿seguimos acá? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bueno, acá había unas ecuaciones, ¿sí? Que estaba esta ley, ¿sí? Fíjense ustedes, que después esta, que es la ecuación de Nernst, ¿sí? Que está dentro de los problemas. ¿Mm? Ya lo vamos a ver. Entonces, y después seguimos acá, ósmosis, fíjense, bueno, qué tipo de membrana, bueno, tendrán que leer un poco para ver si le hacen las preguntas teóricas, ¿no? Y acá entramos a una parte de lo que es la presión osmótica. ¿Sí? A ver, yo les cuento rápidamente. Esto de, les cuento. Hay unas propiedades que se llaman propiedades coligativas, ¿sí? Las propiedades coligativas dependen de el número de partículas y no depende del tipo de sustancia que sea. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace a un sistema? Yo tengo acá, por ejemplo, si yo tengo acá agua pura, y yo le digo, ¿cuál es la temperatura de congelación del agua? 0 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición, 100. ¿Estamos ahí? Entonces, eso es del agua pura. Si yo a esta agua le agrego un soluto no volátil, como por ejemplo azúcar, ¿sí? O sea, le agrego sacarosa. El azúcar es sacarosa, ¿sí? El azúcar común. Entonces, lo que le hace la sacarosa esta es disminuir la presión de vapor, por lo tanto, la temperatura de congelación va a ser menor. O sea, va a ser menor que 0. Supongamos, va a ser menos 1 grado centígrado. Y la temperatura de ebullición va a ser mayor. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Por eso se llaman propiedades coligativas, porque supongamos, entonces, esto lo que hace, esto es con azúcar y esto sin, ¿sí? El agua. Entonces, si yo, por ejemplo, he puesto, el efecto va a ser lo mismo si yo pongo 10 moléculas de sacarosa y supongamos que ponga en un recipiente agua pura y ponga 10 moléculas de sacarosa, que si yo pongo 10 moléculas de glucosa. Porque no importa quién sea, si es la glucosa o es la sacarosa. Importa cuántas. ¿Estamos? Sí. O sea, esa es de las propiedades coligativas. Entonces acá, si nosotros vamos a ver en esto que estamos por compartir acá, fíjense acá, no sé, ¿qué es lo que tienen que ustedes tener como ejemplo? Primero, hay una ecuación que es esta, para calcular la presión osmótica. Pi es presión osmótica, R es constante de los gases, T es temperatura y M es presión molecular. La constante de los gases usamos las mismas que nos dio La hace un misma ratito. que hemos usado hace rato, ¿sí? Bien.
Después hay una ecuación, ¿sí? Acá, fíjense, que esta la para saber cuánto se ha subido la temperatura. ¿Mm? ¿Estamos ahí? Ya vamos a hacer un ejemplo. Y esta que tienen aquí, ¿cuánto ha disminuido? Por eso es constante crioscópica. Hay constante ebullioscópica y constante crioscópica. ¿Está? No está. Sí, ¿Ah? ¿Está bien ahí? Sí. sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo que nos pueden preguntar acá? Dice? Si yo, ¿cuándo hay presión osmótica? ¿Cuándo hay presión osmótica? Cuando hay ¿qué? ¿Saben lo que es la ósmosis? El agua, cuando hay agua. ¿Cómo el agua? Presión osmótica no es la presión del agua. Sí, pero yo, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, acá tengo una membrana, ¿sí? Para que haya ósmosis tiene que haber membrana. Si yo tengo, por ejemplo, en un lado, ¿sí? Una concentración, por ejemplo, 2 molar, ¿sí? Y en este lado tengo 1 molar y un soluto que no permea la membrana, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso que no permea la membrana? Que no puede pasar. No pasa. Porque acá tengo la membrana. Entonces, yo tengo acá este recipiente así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo tengo originariamente acá este nivel acá y tengo este nivel acá. Separado por esta membrana. El soluto, este de color azul, no puede pasar la membrana. ¿Quién va a pasar la membrana? El solvente. Entonces, ¿de dónde pasa para dónde? De acá para acá. De la zona, el agua pasa de la zona más diluida a la zona más concentrada. Entonces, acá vamos a ver nosotros que acá ha aumentado el nivel y acá ha disminuido el nivel. Y eso es la presión osmótica. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Entonces acá va a haber una dada presión, ¿sí? Porque el pi era igual a ¿qué? A la presión osmótica. Era igual a ¿qué? ¿Cómo era la ecuación? No me acuerdo R yo. por T por... R R por T Por M. por M. ¿Por qué? Por N. No, por M. M, ¿qué era M? El peso molecular. No, Masa molecular. no, es la concentración. Fíjense en el cuadernillo. ¿Por qué hemos visto eso? Si está ahí, tiene que estar así. Esto lo hemos hecho hace muchos años, ¿no? ¿Qué cosa? El cuadernillo este. A ver, ya lo busco.
concentración molar, no es peso molecular. Ojo, ¿no? O sea, si está, este es molar. Es que pasa que, profe, a mí me confundo cuando utilizan, supongamos, ¿no? La M mayúscula en uno y es el Bueno, eso. bueno. Y después Claro, ahora es esto. Claro, acá si quieren, podemos poner, en lugar de poner eso, ponemos C, que es concentración. Entonces, fíjense ustedes, yo acá tengo, supongo que esto esté a una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto vale pi 1? 0,082 litros atmósfera mol Kelvin por. Si es 37 grados centígrados, ¿cuántos serían? En Kelvin. Ah. Esto más 273. 310. Entonces 310 Kelvin por, ¿cuánto es esto? 2 molar, que son 2 moles por litro. ¿Verdad? Sí. Entonces, mol con mol, litro con litro. ¿Sí? Kelvin con Kelvin. Entonces, ¿eso cuánto les da? $50,84. 50,84 años. ¿Estamos ahí? Bueno. Veamos ahora cuánto vale pi 2. Sí, profe. Lo mismo, 0,082 todo, por los 310 por 1. Nosotros ya sabemos que eso me va a dar ¿cuánto? 25, ¿así es? Como 42. Atmósfera. Entonces, ¿cuánto vale la variación? 42. ¿Ah? ¿Cuánto vale la variación de presión osmótica entre este lugar y este lugar? ¿Es cuánto? Va a ser esta menos esta. 25,42. Entonces sería 50,84 menos los 25,42. Y eso me da 25,42 años. 22. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende acá o no? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Ahora, por ejemplo, bueno, veamos si tengo un ejemplo acá de lo otro que les voy a contar. Si yo, por ejemplo, espera. Me parece que teníamos unos ejercicios acá. ¿Están viendo esto o no? No. No. No, blanco. ¿Sí? Bueno, esto es la guía de labor que la tienen Ejercicio. ustedes o no.
¿Ah? Trabajo La guía de práctico. ejercicio. Sí, sí, bueno, ahí están Sí. ejemplos, ¿sí? De algunos gases, de termodinámica. Ahí está de propiedades coligativas, ¿sí? Fíjense ustedes acá. Dice, calcular la temperatura de una solución, ¿sí? Acá, a lo que yo iba, ¿sí? Que quería poner como ejemplo para ustedes, a ver si le puedo poner, que acá nosotros necesitamos, fíjense, el M. ¿Lo ven acá? ¿Hola? Sí, Sí, lo que marcó. Bueno, fíjense ustedes, yo vengo acá y yo tengo este problema, ¿sí? Dice, calcular la temperatura de ebullición de una disolución de glucosa en agua al 9%. ¿Está? Entonces quiere decir, calcular la temperatura de ebullición de la glucosa en agua y tengo 9% de glucosa en agua. ¿Está claro ahí o no? Yo Sí, sé que el delta de T es igual a 0,52 grados centígrados sobre mol por M. Bueno, glucosa, pues, 180. Fíjense, yo quería hacerle el problema acá. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Quiero determinar, ¿sí? Yo sé que el agua, si fuera pura, la temperatura del agua pura es 100 grados, ¿verdad? La temperatura de sí. ebullición. Yo quiero saber cuál es la temperatura de ebullición del agua cuando ya tiene glucosa. Eso es lo que no conozco. ¿Estamos ahí? Entonces, el delta de T es que la temperatura prima menos la temperatura T. ¿Cómo calculo esto yo? Y esto es una ecuación que me dice que el delta de T va a ser igual a la K E por M. ¿Cuánto es la KE? 0,50. Oh, espera. Esto ya. Es 0,52. ¿Sí? 0,52 grados centígrados sobre M. ¿Sí? Ahora, yo lo que tengo que calcular es el M. ¿Cómo calculo el M? El M me dice acá que está al 9% de glucosa. O sea, esa solución es al 9%. ¿Qué quiere decir? Que tengo 9 gramos de glucosa, ¿verdad? ¿Y cuántos gramos de agua? En 100. No, y 91 gramos de agua. Ah, Porque el total, la suma de es esto, me el tiene que 100, dar sí. 100. ¿Está? Entonces hay una ecuación para calcular ese M. Y esa ecuación me dice que M es igual al G chico por 1000 dividido en el G grande por el peso molecular.
¿Cuál es el G chico acá? El del G del soluto, que es 9 por 1000, dividido en el G grande, que es 91, por el peso molecular, que es ¿cuánto? De la glucosa. Bueno, que seguro que le voy a dar, y vale 180. ¿Cuánto saco? Esto con esto, esto es 2, esto es 1, y 100 dividido en 91 es 0, y algo. 0,54. 0,54. Entonces yo, con ese valor, ¿dónde me vengo? Acá. Sería 0,52 por 0,54 M. M con M se va, hago el producto ese y ¿cuánto me da? $0,28. 0, así es, no sé, ¿no? Sí, así. 0,28 grados centígrados. O sea que ese es el delta de T. ¿Verdad? Sí. O sea que el T', que yo lo tengo acá, este que lo tengo acá, que es el que yo quiero saber, es el que desconozco, ¿estamos ahí? El T', va a ser igual a ¿qué? Al delta de T más el T. El delta de T lo hemos averiguado, que es 0,28, más los 100, o sea que el agua hierve a 100,28 grados centígrados. Profe, una pregunta. ¿Y el 0,52, de dónde lo sacaba? Es la constante, el KE. Ah, la constante. Claro, así como hay un KE, hay un KC, que es 1,86. Si ustedes se fijan en el cuadernillo. Ah, claro. Sí. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, y acá, a ver, bueno, justo da 0,28, ¿ven? Yo le quería mostrar, colocando esto de otra manera, ¿sí? Para que pongan esto en gramos y esto en gramos también. Por eso la ecuación esa que yo les he dado recién a ustedes. ¿Ah? Sigamos. Bueno, ahí tiene un ejemplo de delta de C. ¿Sí? Y fíjense acá, hay una ecuación que habla del potencial de membrana. ¿Cuál es el potencial de membrana? Esta es la ecuación. La ecuación que tienen ustedes ahí dice que B es igual a R, T, Z, F, logaritmo externa sobre C interna. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Yo, por ejemplo, acá, fíjense chicos, mire, a la temperatura corporal de 37 grados, ¿sí? Le dan el fluido intracelular de una célula nerviosa tiene una concentración de iones potasio de 0,141 moles por litro. Mientras que el flujo extracelular tiene una concentración 0,005 moles por litro.
Ahora, si estas concentraciones están en equilibrio celular, el potencial de la membrana utilizando la fórmula de NERF va a ser este. ¿Ah? Entonces, yo calculo, tengo estas expresiones, quiero calcular el potencial este, reemplazo el valor de R, la temperatura me dice 37, que es 310 Kelvin, tengo el valor de la constante, acá tengo el Z, acá tengo ion sodio, con un solo carga. Si fuera potasio sería 2. Y el 96.500 coulomb por equivalente. ¿Mm? Bueno, acá el coulomb con coulomb se van, ¿sí? Y acá me va a quedar joule sobre coulomb, ¿sí? Kelvin con Kelvin, mol con equivalente, y el resultado me queda 0,0267, el logaritmo de estas dos cosas. ¿Por qué uso 37 grados centígrados acá? ¿De quién será, de qué célula nerviosa, de quién es? No sé de quién, pero sin duda de un mamífero. ¿Está? No debe ser de un pez, de un gato, o mía, la célula mía, ¿está? Entonces, fíjense, saca el logaritmo, y acá ya la tienen en voltios, y si la quieren la pueden poner en 1000 voltios. ¿Se entiende esto o no? ¿Qué le pasa a este que no entiende? Yo, profe, Sí. estoy leyendo lo que guía. Bueno, Profe, ¿el valor de F también sería una constante? es una constante, la constante de Bueno. Faraday. Bueno. ¿Ah? Bueno, quedamos así, ¿ah? Mañana a las 9, a las 10. Bueno, Sí, profe. ¿Ah? Profe, sí. ahí preguntan los chicos en qué horario va a ser el parcial para pedir permiso en el trabajo algunos. Bueno, yo chicos, ahora va a ser el viernes, ¿verdad? Sí, hemos Bueno, quedado el 26. bueno, yo ahora tengo que pasar para preguntarles si lo pueden tomar ese día. Mañana les digo. Bueno, ¿Ah? bueno, Ah, sí. ¿Sí? Sí, porque esto estamos acordando ahora nosotros. bueno. Y si puede, profe, bueno, si mañana usted cambia el usuario, yo lo mando siempre al grupo de física que tenemos con todos los compañeros. Ahí están todos. Si usted mañana cambia el El link cosito de del la campo. reunión, el link de la reunión, Voy a tratar de que sea el mismo. ¿Ah? bueno, si Voy lo a tratar. cambie, profe, y si quiere me lo manda temprano y yo lo reenvío. Sí, lo que pasa es que yo creo que voy a tratar de que sea el mío, el mismo, para que así no tenga que estar armando y todo, ¿ah? Sí, sí, profe, usted nomás díganos. Y con el tema de las consultas hasta el viernes, ¿cómo vamos a quedar con los días? ¿O vamos viendo a medida que Vamos avanzamos? viendo, claro, Dale. pues yo el martes ya empiezo con la introducción, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, Entonces, yo puedo tener consultas, bueno, eso vamos acordando, ¿ah?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien, nos vemos entonces, ¿ah? Por las dudas, a los compañeros que están, ya nos han creado todos los usuarios, perdón, profe, no, pero es que después no les puedo Sí, decir, los usuarios del campus nuevo para la clase de virtualización tienen que entrar con DNI y contraseña y matricularse para la clase de hoy. la Así que clase ya de hoy saben. de virtualización. De virtualización. Claro, pasa que el profe es un lío porque han creado el usuario de 3.000 de los alumnos y todavía faltan más. Entonces los que no estén tienen que mandar un formulario para sección alumnos. Sí, no, realmente, les digo que es mucho el número de alumnos. Por eso, por Profe, ejemplo, sí, mire, no se ve ahí, ¿no? no, sí, 3.022. O sea, el PDF va, como todos tenemos que hacer virtualización, todos los que pasamos el plan nuevo, los que están en quinto, cuarto, todos, van cargando recién 3.000. Entonces nos tenemos que buscar en esa lista para ver si estamos cargados y si no, mandar el formulario. claro, es mucho. Sí, Por eso, por la sección alumnos. no, y yo les digo más. Sí, funciona. A mí, A demora. no, pero yo a lo que voy es que es tremendo para los chicos que ingresan, porque son muchos alumnos y No, más todos nosotros que somos millones, un horror. claro, ¿no? Pobre el que dé virtualización. Y supongamos a nosotros también, porque por ejemplo, vienen y dicen introducción a la física, no les gusta de por sí, y entonces van a venir y caen en mis manos y encima, No, claro, profe, pero no es que sea fea la materia, pero sí es una materia difícil. A mí me cuesta muchísimo. Pero y sí, bueno, pues sí es difícil. Yo sé que a usted no le parece difícil porque usted es licenciado, pero imagínese yo, soy un desastre. Pero sí me esfuerzo, ¿no?